Bienvenido a esta segunda entrega de las bebidas alcohólicas en tu curso de bartender. Vamos a hablar ahora, habíamos quedado la última parte con el refinado de las bebidas alcohólicas y habíamos dicho que íbamos a hablar de la maduración, conocida también como añejamiento. Bueno, en primer lugar hay que entender de que muchas de las cosas que van a ver ustedes en las bebidas no parece que hubieran sido como ideas geniales desde el principio, y en realidad fueron un montón de intentos en los cuales las cosas que quedaron bien, quedaron, y muchas otras cosas se descartaron. Y una de ellas es la maduración. La barrica, en primer lugar, donde se añeja, no fue pretendida nunca, en un principio, para mejorar el producto, sino simplemente para almacenarlo y transportarlo. Pensemos en una época preindustrial en donde no tenemos ni tanques de acero, ni tenemos maquinaria para mover cosas, entonces el barril con su forma se presenta como una alternativa bastante práctica para mover todo tipo de productos. Si uno ha visto, por ejemplo, una película de esas antiguas de pioneros en el oeste norteamericano, veremos que en esa carreta que parecía un barquito siempre había papá, mamá, los dos nenitos rubios y una barrica enorme, ¿no? No todo era whisky, básicamente, y lo más probable es que si llevaban whisky en alguna de esas barricas, en alguna de esas carretas, perdón, lo llevaran en una barriquita que era más o menos de este tamaño. Que había en esos barriles entonces de todo, podía haber. Manzanas, herramientas, ropa, cualquier cosa. Fácil de mover, ¿no? Porque se podía rodar. Muy fuerte para resistir el viaje y cualquier tipo de inclemencia, e inclusive podía, si el producto se perdía porque había que cruzar un río, bueno, flotaba la barrica. Si se quemaba hasta que se quemara el roble, uno tenía la posibilidad de apagarlo y recuperar el contenido de adentro, ¿no? Y ahí vamos justamente porque el roble. Se han utilizado un montón de maderas para hacerlo, pero siempre ha sido necesaria que sea fuerte, que sea una madera fuerte, que no es barata, pero justamente el objetivo de que te dure, en una época sobre todo, nosotros estamos viviendo en una época de descarte de cosas, pero esto no tiene más de unas décadas. Por lo general la humanidad ha hecho cosas para que duren, ¿no? Para hacerlas una sola vez. Y este es el caso de la barrica. El roble siempre ha sido una madera costosa, pero muy durable. Creo que los que han viajado a Europa lo pueden ver, sobre todo en Venecia. Hay muchos pilotes, digamos, que están todo el día metidos en el agua, que son de madera de roble, ¿no? Y resisten. Si pusiéramos una madera, por ejemplo, de pino verde ahí, mañana veríamos, o periódicamente estaríamos viendo noticias en Crónica, digamos, en algún canal de televisión sobre mueren 300 turistas cruzando un puente que se dio, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El tema es que una vez que empezaron a guardar esos productos, las bebidas alcohólicas derivadas del exceso de producción al principio del proceso. Por ejemplo, yo quiero fabricar un brandy, que es un destilado hecho de frutas en general, ¿no? Técnicamente de cualquier fruta, y en particular es cuando nos referimos generalmente a destilados de uva como el coñac, ¿no? Tengo una sola cosecha de uva al año. No puedo esperar, no tengo refrigeración, en esa época sobre todo. Tengo que producir toda la uva. Bueno, ¿qué hago con la producción? No tengo un solo comprador que me la compre toda. Tengo que esperar a que aparezcan infinidad de compradores que me la vayan pidiendo. Mientras tanto, ¿qué hago? Lo guardo. Ahora, productos que han sido guardados en barrica son modificados, una por contacto de barrica y otra por el tiempo, ¿no? En determinado momento, si el producto pasó determinada cantidad de tiempo ahí, se dieron cuenta que cuando lo abrían había menos cantidad. Ahora, lo que quedaba adentro, lo más probable es que supiera mejor, tenía un mejor sabor, estaba más suave. Ellos no sabían básicamente qué cosa era, así que se lo atribuían a Dios. De hecho, la tasa de evaporación anual que se da en las bebidas alcohólicas que son añejadas en barrica de roble, tiene un nombre informal pero muy utilizado, que es angel share, que es la parte del ángel. ¿De dónde viene eso? Justamente de decir, bueno, Dios, como he sido un buen cristiano, ha mandado un ángel para que toque este destilado y me lo mejore, ¿no? Ahora el ángel, bueno, se llevó una comisión, ¿no? Entonces eso es básicamente esa tasa de evaporación que se pierde,
¿no? En algunos casos, por ejemplo, en Francia, en Escocia, podemos hablar de dependiendo del año y dependiendo de la latitud, pero podemos hablar entre el 1 y 2% anual, y en el Caribe podemos estar hablando hasta del 8% anual, ¿no? Entonces es un costo agregado. Ahora, ¿qué es lo que hace la madera? Bueno, veamos. Tenemos, en primer lugar, por contacto. La barrica, estamos hablando de roble, de una madera muy dura. Para que tenga esa forma que le permite rodar, lo que hay que hacer es tratarla con calor, siempre, ¿no? Se habla mucho de las maderas de roble americano que han sido chamuscadas, sí, pero en realidad todas se le tiene que aplicar calor. Generalmente se tuestan, se aplica humedad, se aplica calor y gracias a eso se pueden doblar, ¿no? Mecánicamente. Bueno, esa aplicación de calor lo que genera dentro de la barrica es la aparición de compuestos. Y esos compuestos aromáticos van a pasar hacia el destilado como por contacto. Generalmente durante los días hay dilatación de los poros de la madera y ingreso de líquido, y durante la noche contracción y lejos, se salen de ahí, se mezclan con el resto del líquido. Bien, cuando nosotros podemos ver eso, por ejemplo, lo vemos patente, por ejemplo, en marcas como Jack Daniels, por ejemplo, que es básicamente, como ellos mismos lo atestiguan, un 70-80% de su sabor es debido justamente a la madera. Por otro lado, no todo es contacto. La madera también, pese a que es impermeable, no es un compartimiento estanco, no está absolutamente aislada, sí permite más bien el intercambio gaseoso entre el oxígeno y los gases que hay afuera y el producto. Entonces, en un proceso que dura muchas veces años, y va cambiando justamente con el paso de los años ese alcohol y muchos de los componentes, inclusive alcohólicos o no, que nosotros no queríamos porque le otorgaban mal sabor a nuestra bebida, se van a combinar con el oxígeno para formar aldehídos, que a su vez se van a volver a mezclar con más alcoholes o con el alcohol etílico también, y más oxígeno de afuera, y hay una cadena de reacciones que van llevando su tiempo, en el cual se transforman en ésteres, por ejemplo, y al final se terminan concretando en sustancias aromáticas que son las que hacen que estos productos añejados sean tan fantásticos, en el sentido de que, por ejemplo, un ron que tiene únicamente caña de azúcar, levadura y básicamente y agua, termina teniendo sabores a chocolate o a cítricos, ¿no? Cuando no los tiene la madera. En el caso, por ejemplo, del whisky escocés, exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, esa es una manera de refinarlo. Y es por eso que nosotros le damos tanta importancia, por ejemplo, a destilados que tienen color oscuro, ¿no? Inferimos, no sabemos cómo, no sabemos por qué, pero ya los hemos probado y hemos visto que son más suaves, que sus perfiles de sabor son más profundos y son definitivamente mucho más complejos e interesantes. Bueno, ¿qué va a pasar con los destilados de uno y de otro alambique? Fíjense, teníamos el alambique discontinuo, el de marmita, el más antiguo, el menos eficiente, va a producir más impurezas. Entonces necesita mayor tiempo en barrica para refinarlas todas. Pero a su vez tiene mayor potencial de ser transformado y de desarrollar aromas y sabores mucho más complejos, interesantes y deliciosos. Por otro lado, los destilados con alambique continuo, que fue más eficiente en separarlo, necesita menos tiempo de añejamiento pero para estar suave, pero a su vez también tiene menor potencial para desarrollar sabores provenientes del añejamiento, ¿no? O sea que no es tan necesario. Por ejemplo, hablemos del caso de rones, por ejemplo, producidos en alambique continuo en el Caribe, donde hay muchísima evaporación, pueden fácilmente pasar solamente 5 años, 6 años y producir un producto tan suave probablemente como un whisky escocés que tiene 12 años o 15 años. No estamos hablando de los perfiles aromáticos y de sabor, sino simplemente de la suavidad. Otro método para refinar el alcohol se da en las bebidas que no están añejadas, como pasa en el caso del vodka premium, por ejemplo. ¿Qué hacemos con eso? En primer lugar, hay
hay que establecer una cosa. Por más que el alambique continuo tenga 9 destilaciones, 10 destilaciones, las que quieran, siempre va a haber una determinada cantidad de colas que pasan con elementos no deseados. Bueno, y eso es por eso es que justamente no se toma mucho solo el aguardiente, el destilado que no ha sido añejado. No hay mucha gente disfrutando, por ejemplo, del vodka con hielo on the rocks, como si lo hay del whisky. Pero es posible hacerlo si a ese producto lo refinamos. ¿Cómo generalmente se hace? Básicamente filtrándolo con una serie de elementos. El más común, el más popular, carbón activado, ¿no? El carbón activado viene a ser un carbón de madera producido cuando esa madera se calienta a más de 1500 grados centígrados y tenemos una de las sustancias más porosas de la Tierra. De hecho, un centímetro cúbico de carbón activado, si los tendiéramos toda su superficie, tendría aproximadamente 1000 metros cuadrados, ¿no? Es súper. De hecho, lo pueden ver en los filtros de agua comerciales o inclusive caseros. Lo que sucede es que pasa a través de ese filtro la bebida y, al igual que en el agua de los hogares que tienen ese tipo de filtros, pierde totalmente sabor y aroma. En el caso del vodka eso no es problema, pero sí lo va a hacer en el caso de otro tipo de bebidas. Por eso se utiliza únicamente cuando tenemos un destilado como el vodka, donde necesitamos un alcohol que tenga sabor únicamente a eso, ¿no? Básicamente descriptores de sabor que más que todo son sensaciones solamente para el alcohol, ¿no? Con esto hemos terminado con todos los destilados, ¿no? Ahora lo que tendríamos que seguir es con otro tipo de bebidas, porque si hablamos de colores, hemos llegado al punto en donde tenemos algunos transparentes, como siempre salen del alambique, y por otro lado tenemos algunos que son un poco tostados o muy tostados, porque los hemos tenido en barrica. Pero ¿qué pasa con los licores, por ejemplo? En el caso de los licores, podemos tener un montón de colores. No hay madera de color verde, por ejemplo, que le otorgue ese color. Así que lo que sucede acá es que obviamente hay agregados. ¿Cómo se han elaborado los licores tradicionalmente? Bueno, en este caso hay varios métodos. El más conocido, digamos, y más tradicional es el de la maceración, que es conocida erróneamente en nuestro medio como infusión. Por ejemplo, cada vez que ustedes, bartenders, ponen algo dentro de una botella de vodka, técnicamente no lo están infusionando, sino macerando. Puede parecer un poco raro para nosotros, sobre todo aquí en la Argentina, que estamos acostumbrados a hablar de la maceración de la menta con el mortero en el mojito, por ejemplo, o de la lima para la caipirinha. Pero si se dan cuenta, el principio es exactamente el mismo. Estamos tratando de, a temperatura ambiente, pasar los elementos activos o sabores de un elemento sólido a uno líquido. En el caso de la maceración en botella, básicamente ponemos un elemento ahí y esperamos que el tiempo haga pasar los activos, los sabores y en algunos casos también colores hacia el líquido, gracias a una propiedad que tiene el alcohol, que justamente extrae, ¿no? Es un muy buen extractor y fijador de sabores. Bien. Ese es uno de los métodos. Tenemos también la infusión propiamente dicha, que se hace con una determinada cantidad de calor, la cual no puede ser mucha porque obviamente pasaríamos a evaporar alcohol, pero básicamente se utiliza también la infusión. La infusión es más rápida, la infusión es más eficiente, se puede hacer, por ejemplo, con algunos elementos que no van a perder características de la materia prima, las cuales queremos conservar. Por ejemplo, veamos un licor de alguna fruta, por ejemplo. No nos conviene hacerlo por infusión porque vamos a empezar a aplicarle calor, determinada cantidad de calor, que probablemente desnaturalice los sabores que queríamos conservar. Bien, entonces ya tenemos por qué se puede hacer dos tipos de cosas. Por ejemplo, haríamos fruta en maceración, podríamos hacer especias, por ejemplo canela, en infusión. Lo cual sería al contrario, justamente se activan con calor las especias. Bien, hay otro método inclusive que es menos invasivo, podríamos decir, para sabores más delicados, que es el de la percolación, que básicamente es hacer pasar
el alcohol en repetidas oportunidades por una canastilla o filtro en donde tenemos nuestros ingredientes. Eso lo que lograría es que por fricción, digamos, y por haber tenido fricción durante mucho tiempo con el producto, el alcohol se haya quedado con sus compuestos activos, con sus sabores, pero sin haber tenido excesivo contacto, como sí pasa en la maceración y en la infusión. Y por último también podemos extraerlo por destilación. Un caso que lo podemos entender perfectamente, que paradójicamente no es del mundo de los licores, sino en este caso del gin, y aprovechamos para hablar un poquito del gin ahora en este caso, en donde lograríamos al principio, para tener gin, tendríamos que tener un alcohol neutro. Generalmente cuando ven ustedes 3, 4 destilaciones en el gin, las primeras, salvo las últimas, están hechas en un alambique continuo, el más eficiente, las 2 columnas. Tenemos un producto similar al vodka, que es un alcohol neutro, y luego ese producto lo volvemos a hidratar, le agregamos un poco más de agua y agregamos los botánicos, siendo estos principalmente el enebro y muchos otros elementos botánicos los cuales componen la firma aromática y de sabor de cada marca de gin. Bien, la mayoría lo vuelve a poner en un alambique discontinuo, el alambique de marmita, el que mantiene más los sabores, y generalmente lo ponen dentro del líquido, vuelven a encender el alambique y los vapores resultantes ya tienen ese sabor, ¿no? En el caso de Gin Bombay, por ejemplo, ellos tienen un método que nos va a servir para describir de repente un híbrido entre los sabores destilados y sabores percolados, porque ellos lo que hacen es poner la canastilla en la admisión, digamos, del tubo condensador. Entonces ya tenemos básicamente que los sabores de Gin Bombay, un alambique que ellos lo conocen como Carter Head, básicamente los vapores de alcohol que son destilados, podría decirse que percolan, van pasando a través de los botánicos y se quedan con el sabor y aroma finales del gin, ¿no? Una vez que tenemos eso, lo que tenemos es el concentrado alcohólico con los sabores. ¿Qué se hace después? Se le agrega agua hasta llegar a la graduación deseada, azúcar y eventualmente colorantes. Y es por eso que tenemos algunos licores como, por ejemplo, el Blue Curazao, ¿no? El inefable Blue Curazao, tan vilipendiado en nuestros medios, pero que al fin y al cabo no deja de ser un licor de naranjas, o debería serlo, ¿no? Simplemente está pintado, para quienes no lo sepan, tenemos también Red Curazao, Orange Curazao, Green Curazao, todos originarios de la isla de Curazao en el Caribe, y básicamente su nombre se ha convertido en un genérico para licores de naranja, ¿no? Si hablamos de qué cosa es el triple sec, por ejemplo, básicamente es un curazao que supuestamente tiene una menor cantidad de dulzor, es más intenso, y es por eso también que es muy probable que vayan a encontrar muchos triple sec que tienen una graduación alcohólica similar a la de un whisky, por ejemplo 40%, inclusive Cointreau, que dicho sea de paso fueron los inventores del término triple sec, ¿no? Simplemente dejaron de usarlo cuando se convirtió en un genérico que no les servía para la promoción de marca. Un caso moderno para apreciar ese tipo de prácticas en esta industria es el de Di Sarono, ¿no? Conocido por mi generación como Amaretto Di Sarono, el más famoso de los licores de almendras, pero en determinado momento dejaron de llamarse Amaretto porque al no estar registrado el nombre, muchísimos fabricantes elaboran Amaretto ahora. Ya a Di Sarono no le sirve que verse relacionado con esa gran masa de productos, algunos de dudosa elaboración y calidad, y otros que son muy buenos, pero que no son obviamente de la marca que ellos quieren promover. Con esto nos quedamos simplemente con el tema de los
de los licores, que es básicamente un pantallazo que hemos tenido, y podemos pasar ahora básicamente a los aperitivos. Vamos a hablar en esta clase de los aperitivos de origen de base vínica, en realidad, que son los más populares, ¿no? Tenemos tres grandes grupos, digamos, las gencianas. Lamentablemente en nuestro medio no se consiguen muchos. Tenemos gencianas, tenemos quininas, dentro de ellos tenemos marcas que no se consiguen acá, pero que son muy conocidas en otros lados, como Suze, por ejemplo, Dumonet. Pero lo que sí tenemos mucho, felizmente, tenemos muchas marcas, es de vermut, ¿no? Le puede llamar la atención el hecho de que a uno se le conozca por el componente principal, genciana, el otro el componente principal, quinina, son diferentes marcas, pero se le conoce como categoría, por el nombre principal, y a este vermut, que es una palabra aparentemente un nombre propio, algo que no tiene una relación con lo que nosotros podríamos decir como un ingrediente, y es que vermut es una palabra italianizada de la palabra alemana para designar el ajenjo, que es el elemento constituyente principal, digamos, de los sabores del vermut, ¿no? Por lo menos de la estructura de la receta. Sí, el mismo ajenjo que ha tenido tanta fama e infama en la absenta, ¿no? De la cual hablaremos en unos minutos. Pero, ¿qué pasa? En la elaboración, digamos, del vermut en su mayor parte es una elaboración, podríamos decir, secreta, porque cada fabricante tiene sus métodos, pero podríamos decir que se hace de dos maneras, ¿no? En primer lugar, hay una escuela de pensamiento que dice que lo que se debe hacer es infusionar los botánicos, los sabores vegetales, en el vino con una determinada cantidad de calor, y después se le agrega alcohol de origen vínico, alcohol destilado de origen vínico, para aumentar la graduación. Y listo, ¿no? Hay un periodo de amalgamamiento, de amalgamación, de mezcla, digamos, de descanso para que los sabores se casen, y hay otra escuela de pensamiento y de proceder que dice que en realidad lo que nos conviene a nosotros es macerar en alcohol y después agregarle el vino. Básicamente es muy simple la elaboración, en teoría, en la práctica es todo un arte, y cada uno, como les decía, tiene sus métodos particulares y sus recetas secretas. Otro elemento del cual nos gustaría hablar, y creo que es muy necesario, dado que estamos en este medio, es de los vinos fortificados, que no son vermut. ¿Se acuerdan cuando hemos hablado en la clase anterior, hablamos de el vino, digamos, y cómo se elaboraba, cómo se fermentaba, digamos? Teníamos el mosto azucarado, teníamos la levadura, y esa levadura actuando sobre el azúcar del mosto y convirtiéndolo en alcohol, entre otras cosas. ¿Qué sucede si nosotros, cuando aún no se ha transformado el azúcar, agregamos una cantidad de alcohol vínico que lo lleve al resultante a más de 15%? La levadura se va a morir y se va a interrumpir el proceso de fermentación y va a quedar azúcar residual. Eso es lo que pasa en bebidas como, por ejemplo, muchos de los tipos de Jerez, el Oporto, Marsala, Madeira. ¿Por qué estos vinos? Hay que ponerse a pensar, fíjense, consumidores tradicionales de esos vinos, el Imperio Británico, ¿no? El anterior Imperio Británico. Productores de esos vinos, Jerez en España, Oporto en Portugal, Madeira, isla de Madeira, cerca de África, propiedad de Portugal también, ¿no? Marsala, Italia. Tenían que viajar. No es muy buen viajera la bebida de baja graduación alcohólica, se puede llegar a deteriorar. Una de las maneras de ampliar ese periodo, digamos, en donde la bebida está buena, era agregándole más alcohol, porque el alcohol también, además, es un conservante. ¿Qué pasa con esto? Lo que produjo es un producto que tiene mayor cantidad de alcohol, tiene azúcar, ¿no? Y tiene sabores que inicialmente no están tan amalgamados. Entonces muchos de ellos se añejan para producir esa suma y maridaje de sabores. Por lo tanto, tenemos muchos productos de ese tipo
que han desarrollado sabores fantásticos, como por ejemplo chocolate y frutos rojos. En nuestro medio tenemos varias marcas. No solamente está el archiconocido Malamado, que es un privilegio que lo tengamos acá, porque no todos los países producen vino y no todos los países que producen vino tienen, digamos, de tan fácil consecución un producto tan útil como un vino fortificado. Le digo útil porque aporta muchísimos sabores, o puede aportar muchísimos sabores en un cóctel, pero además es prácticamente indestructible. Si el vino tranquilo, que es el vino común, lo pensamos usar en coctelería, está fantástico, pero hay que tomar en cuenta que eso se va a deteriorar tan rápido como a veces 2 días. En cambio, un vino ya fortificado puede llegar a conservarse, en algunos casos, por ejemplo, como el Oporto portugués de tipo Tawny, por ejemplo, es prácticamente eterno, ¿no? Entonces nos permite abrir la botella, poner la tapa corcho, volverlo a usar para otro cóctel indefinidamente hasta que el producto se acabe, sin pensar en una merma, más allá de los sabores que aporta, ¿no? Ese proceso se llama fortificación o encabezado. Bien, ahora estamos casi terminando ya y tendríamos que hablar de bitters y licores amargos. Y esto es todo un tema, porque si uno toma una botella de Campari, por ejemplo, va a notar que en la etiqueta dice bitter. Por otro lado, si uno tiene una botella de Angostura, se va a dar cuenta también que dice bitter. Una tiene 750 centímetros cúbicos, se suele tomar en determinada manera, como por ejemplo con un Campari con naranja, con un Negroni, un americano, y Angostura, pocos cócteles llevan más que unas pocas gotas. Bien, hay que entender en primer lugar el origen de los licores y de los bitters. Corto de explicar, muy corto, pero muy interesante e iluminador. Si nosotros hablamos del ingreso de alcohol etílico a Europa y hablamos también de que fue introducido básicamente en un principio como un potencial quinto elemento, ¿qué pasó? Que terminamos tomándolo, ¿no? Y ahí entra en escena otro personaje, una vez descubierto que definitivamente no es el quinto elemento. Hay este otro personaje que vivía en los monasterios y es el monje boticario, la persona encargada de preparar pócimas medicinales, que se dio cuenta que muchos de los principios activos de las hierbas, especias y otros elementos naturales con los que pretendía curar a la población se conservaban muy bien en alcohol. Ahora, el problema es que la mayor parte de esos tienen sabores amargos, ¿no? O raros, por así decirlo, y ahora le estamos agregando alcohol. Entonces, una buena manera de poder dárselo a la gente, ese tipo de bebidas, fue alivianándolas un poco con agua y agregándoles azúcar. Como veremos en el curso, y mucho en el nivel 2, es una de las maneras de mezclar que hemos estado haciendo todo el tiempo. Bueno, y vamos llegando al final, así que vamos a dedicarnos ahora a licores amargos, sí, licores amargos y bitters. ¿Por qué digo licores amargos y lo resalto? ¿Por qué? Porque ya hemos hablado de licores. Conocemos el proceso, pero ¿por qué los mezclamos con bitters? Bueno, en primer lugar, creo que todos hemos visto una botella de Campari y hemos visto la palabra bitter ahí. Por otro lado, muchos de nosotros conocemos a Angostura, y el que no lo conoce es una botellita chica con pico gotero de sabores súper intensos. ¿Por qué los hemos agrupado? Porque filosóficamente son el mismo tipo de producto. Por eso ambos se llaman bitter, básicamente. Son licores amargos, inclusive dentro de esa categoría está el Fernet también. Bien, para entender por qué son iguales o similares entre sí y diferentes a los otros licores, más allá de la elaboración, tenemos que volver, digamos, al momento en donde entra el destilado en la Europa medieval, o que va saliendo de la Edad Media, y ya vemos un panorama en el cual ya se ha demostrado de que no es el quinto elemento. Pero es ahí donde aparece otro personaje, el monje boticario, una persona que
dedicada al estudio de los elementos naturales como plantas, raíces, hojas, cualquier tipo de elemento botánico que sirviera para curar dolencias, se da cuenta de que una de las desventajas que tenía era lo siguiente: la durabilidad, la estacionalidad, ¿no? Solamente tengo estas determinadas plantas durante cierto tiempo. Si necesito usarlas, digamos, puedo desecarlas para guardarlas, ¿no? Pero es muy posible que no me duren en buenas condiciones. Bien. Habiendo sabido de la existencia del alcohol y probado, se dan cuenta de que también es un conservante. Eso nosotros ya lo sabemos. Ellos lo descubren en ese momento y que podía extraer sabores y conservarlos. Bien, es ahí donde empiezan a formarse los licores amargos de origen medicinal, ¿no? Hemos oído hablar mucho de tal cosa era remedio antes, como mucha gente acá en la Argentina dice, no, porque el Fernet fue creado como remedio. En realidad, casi todas las bebidas alcohólicas, por lo menos las que vienen del siglo XIX para atrás, han sido todas ideadas como remedio, como la cura de algo o un tónico para evitar alguna otra cosa. Bien. Un problema que no se solucionó con el alcohol y que por el contrario se agravó, es que antes muchas de esas hierbas, cortezas y raíces tenían no agradables, vamos a ser buenos, digámoslo, nombrémoslo así, no agradables, o directamente amargos. Si ahora le agregamos alcohol, bueno, vamos a tener algo que básicamente es intomable. Ni siquiera para curarse la gente lo va a querer tomar. Una solución muy socorrida fue agregarle agua para bajarle el tenor alcohólico y azúcar para que tuviera un mejor sabor. Ahora, de esa manera ya tenemos un licor amargo. Le hemos agregado una cierta cantidad de azúcar, le hemos agregado agua y ya tenemos un alcohol que se puede dosificar. Es amargo, pero ya la gente está dispuesta a tomarlo. De ahí al uso recreativo, en muchos casos hubo solamente un paso. ¿Qué sucede con los bitters? Bueno, cuando vimos cómo hacíamos el alcohol, veíamos que básicamente se extraía en alcohol los elementos activos. Eso también es conocido como tintura, ¿no? Una tintura alcohólica. Bueno, es otra manera de dosificar el producto curativo, simplemente extrayéndolo, concentrándolo y bueno, es amargo, sí, no se puede tomar, ¿no? O la mayor parte de la gente no lo va a querer tomar, bueno, pero está tan concentrado que lo podemos poner en gotas. Entonces, si nos ponemos, digamos, en situación y pensamos en remedios, el licor amargo vendría a ser una especie de jarabe, dosificado como jarabe, y el bitter dosificado como gotas, para ser mezclado con algún otro elemento. En muchos casos inclusive, como en el caso de angostura, con alcohol, en este caso gin, una costumbre de la Royal Navy que terminó convirtiéndose en un cóctel clásico conocido como pink gin, que es básicamente gin con gotas de angostura, ¿no? Una vez hemos pasado por todos estos elementos, básicamente el resto de las bebidas que vamos a ver son todas derivadas o directamente caen dentro de una de las categorías que hemos descrito en esta serie de 2 clases virtuales. Esperamos que lo hayan disfrutado. Hay muchas dudas que se pueden solucionar en el material escrito que les hemos provisto y otras las podemos ver directamente en clase o en nuestro grupo de Facebook. En nombre de Mixing Glass les doy las gracias y sobre todo por su paciencia y estamos a su disposición para cualquier otra duda o consulta. Nos vemos en clase. Muchas gracias. Se acabó y ahora repetimos al principio, ¿no es cierto? Listo. Entonces, ¿qué pasa? Al contrario, lo que nosotros hacíamos en clase era mucho más heavy. ¿Por qué? Porque iba a ser la única explicación. Ahora tenemos un PDF, por un lado,